Mi nombre es Jordano Fayeca Ruiz, soy residente segundo año de ortopedia, de traumatología y ortopedia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En día de hoy vamos a hablar sobre inestabilidad de rodilla. Bueno, para empezar con la charla. Ah, bueno, la inestabilidad de rodillas es un problema común en pacientes jóvenes en la segunda década. En 2 al 3% de todas las lesiones de rodillas produce inestabilidad, da un cuadro de inestabilidad. Entonces, hay 4 factores clásicos que generan inestabilidad patelar que lo vamos a ver más adelante. Ahora, hablando de la anatomía de la rodilla, el ligamento patelofemoral medial es el que es el principal estabilizador de la rodilla de la patela en la primera flexión de 0 a 30 grados y se ve afectado en al menos el 25%. Otras literaturas expresan que este porcentaje es mucho mayor, ¿no? Más de un 60-80% se ve afectado. Entonces, en la primoluxación de la patela, el principal tratamiento es conservador y se ha visto que pese a esto hay una tasa de reluxación entre un 15 y 44%. Ahora, esta tasa aumenta con pacientes que son de alta demanda deportiva, aumenta un 80% de reluxación. Entonces, recordad que en una flexión de 0 a 30 grados, el ligamento patelofemoral, MPFL, tiene a lesionarse en los adultos en su inserción femoral, en los niños y adolescentes en su inserción tibial. Bueno, y su luxación, pese a la reconstrucción quirúrgica, hay una tasa de luxación menos del 30%. Ahora, vamos a recordar la parte de la anatomía de la rodilla. Entonces, hablamos de la rótula y de los cóndilos femorales. Entonces, la rótula tiene dos caras, una cara anterior y una posterior. Entonces, la cara anterior es más cóncava, más lisa. Entonces, la cara posterior está formado por lo que son las dos facetas, la faceta lateral, la medial y la cresta intermedia. Entonces, recordando la anatomía de la patela, la faceta lateral es más larga que la medial. La parte distal, la parte en polo distal de la patela no es articular, no tiene caría articular, entonces y hablando de los cóndilos femorales, la anatomía es importante para conocer algunas alteraciones, ¿no? Entonces, los cóndilos femorales son dos, lateral y medial, que se tiene un surco que podemos ver acá, en surco, surco troclear, que todos tienen mediciones, angulaciones para saber los valores normales de la anatomía que corresponden, ¿no? Vamos a ver en la parte de la anatomía, entonces, hablando de la estabilidad de la rodilla, hay tanto estabilizadores cinemáticos como estáticos. La parte estática está formada por la parte ligamentaria y la parte cinemática por la parte cinemática activa está formada por lo que son la parte muscular. La parte estática tenemos en la parte medial, que son los que van a dar la constricción a la patela para que no se luxe. Entonces tenemos 3 capas, ¿no? Desde afuera hacia adentro tenemos el retináculo medial, que es el más superficial. En la parte media tenemos el ligamento patelofemoral medial junto con el ligamento colateral medial. En la parte profunda tenemos los otros ligamentos los patelotibiales y los patelos meniscales. En la parte muscular tenemos los músculos del cuádriceps, en la cual tenemos también tenemos, en la cual tenemos el vasto medio oblicuo que le da la movilidad, la estabilización dinámica de la rodilla, ¿no? Si hablamos más. Ahora, si hablamos en lo que es en la parte biomecánica de la patela, tenemos que recordar que la patela, su principal función es que es un brazo, un extensor de un brazo de palanca del cuádriceps, ¿no? Entonces potencia el brazo de palanca. Cuando está en extensión, como en la primera imagen, genera por los vectores del cuádriceps y del tendón patelar, va a tener un vector que va a permitir, que va a hacer presión de la patela frente a la parte coclear. Pero ¿qué pasa cuando se flexiona la,
lo que es la rodilla, entonces van a aumentar estos vectores aumentan los vectores, por lo cual va a aumentar el vector que va a dirigir la patela hacia la parte del surco coclear y va a aumentar la presión. Entonces, ahora, según Sherman, ¿qué pasaría si no hubiese la patela? Si no hubiese la patela, la fuerza de extensión disminuía en un 20%, ¿no? Hablando también de otra medición, tenemos la medición del ángulo Q, que se mide entre la espina ilíaca anterior superior, que va en una línea hasta el centro de la rodilla, y de la tuberosidad tibial se le lanza una vertical. Entonces, el valor normal del ángulo Q es aproximadamente 15 grados, ¿no? Entonces, en mujeres 17, en varones 14. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia del ángulo Q? Que es, a un mayor ángulo Q hay una mayor tasa de inestabilidad de la patela, ¿no? Mayor a 20 grados da inestabilidad y da dolor. Entonces, el ángulo Q expresa la fuerza del cuádriceps hacia de la patela hacia la parte externa, ¿no? Tenemos aparte en la biomecánica, tenemos vamos, en los ángulos de flexión, cómo es que la patela va aproximándose a lo que es el surco coclear. A los 0,20 primeros grados de flexión está fuera del surco. Entonces, cuando comienzan entre los 20 90 grados a los 45, ya la patela comienza a ingresar a nivel del surco coclear, y cuando llega a 90 grados, ¿qué es lo que pasa? Que el tendón del cuádriceps se apega en lo que es la cara anterior del surco coclear, entonces va a disminuir esa fuerza que se transmite en la fuerza de presión, por lo tanto va a disminuir las presiones a partir de que ejerce la patela sobre el surco. Ahora, tenemos eso, ya hemos recordado la parte anatómica. Es importante saber el examen físico de cómo diagnosticar cómo diagnosticar cómo abordar el examen físico de los síndromes patelofemorales. Tenemos acá, por ejemplo, en Glide Test, en el cual consiste en paciente debe estar en la rodilla una flexión de 30 grados, entonces se desliza de lateral de lateral para ver lo que es el retináculo medial, y hacia lateral para evaluar el compartimiento medial. Entonces, si hay un movimiento más de 1 centímetro o más de la mitad del ancho de la patela, es un signo positivo, ¿no? Tenemos el este, tenemos en Grandin test o signo de Clark o test de Clark, en el cual se le coloca lo que es la mano sobre el polo superior de la patela, y se le dice al paciente que haga una contracción del cuádriceps, en lo cual se ejerce una fricción o sea, que no se desplace la patela. Con la contracción del cuádriceps va a generar dolor. Si es positivo, si genera dolor, es positivo. Tenemos sí. Ahora tenemos en test de apreciación de Firebanks, en el cual consiste igual, en paciente con una flexión de 30 grados, se le hace una presión de mediana lateral, y es positivo cuando el paciente siente una sensación de aprensión, o sea, que siente que va a salir la patela de su lugar. Entonces, detiene el movimiento al examinador. Entonces, es muy significativo para lo que es inestabilidad patelar. Pero pero lo difícil de esta patología es que no solamente basta un examen físico correcto, sino que no da el diagnóstico completo de este grupo de patologías, sino es que necesita un examen, necesita imágenes, necesitan todos los cortes sagitales, los cortes axiales, unas radiografías y otros exámenes que ameritan. Entonces, esa es la parte que se tiene que evaluar en estos pacientes. Entonces, ahora hay que conocer bien sobre em, estos factores Henry de Jure y su grupo de trabajo de Lyon encontraron que hablaron sobre la asociación de la patela sobre los factores de riesgo asociados.
en el cual habla de primer factor de riesgo que se asocia a un 98% de la lesión, de la inestabilidad de la luxación de patela, es la displasia troclear. Entonces, la displasia troclear se evalúa, se podemos ver, es necesario evaluarlo con los dos cortes, radiográficamente, en el corte sagital, y necesitamos los cortes axiales, que son, es mejor evaluarlos tomográficamente. Tenemos entonces en el estudio se hablan de tres signos radiográficos que, sí, que van a ayudar a clasificar estas displasias trocleares. Tenemos el SPUR supratroclear en signo de cruce y en doble contorno. Entonces, con ellos, y con los cortes axiales, podemos ver que en el primero, en el surco troquiano es poco profundo, es plano, es convexo o es cuadrado. Entonces, con eso, Henry de Jur clasifica a las displasias troquiales en cuatro grados, A, B, C y D, donde más frecuente es la tipo A. Entonces, cuando hay una disminución del surco troquial. Es en tipo A, en tipo B es más plana, entonces tenemos acá los signos radiográficos que se pueden ver asociados a las imágenes de resonancia o tomografía, que es lo más factible para ver el tipo de displasia. Entonces, que ya vamos a ver un poco más adelante la importancia. Entonces, otro factor asociado a lo que es la inestabilidad patelar, tenemos lo que es la patela alta. La patela alta es una patología en la cual la patela está más arriba de su lugar de inserción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya hemos visto que los grados de flexión, la patela se va acercando al surco. Entonces, van a estar mayor grado de flexión y la patela no va a estar en ese lugar donde debería estar. Entonces va a generar más erosiones, más daño condrales a nivel en esos ángulos que debería iniciar la flexión, pero no está la patela. Entonces, ¿cómo se evalúa? Cuando tenemos el índice de Saga, eh, que es entre 0,8 a 1,2. Entonces, si es más de 1,2 es una patela alta. Si es menos de 0,8 es una patela baja. Aquí hay que ver, hay un error. En- Según la asociación el grupo de trabajo de la patelofemoral internacional, el grupo de trabajo internacional de la patelofemoral, se opta mejor por trabajar por el índice de Cantón de Chaum para valorar si es una patela baja, alta o baja. Entonces, se le calcula primero sobre el polo inferior del el cartílago articular de la patela, sobre el proceso anterior de la tibia, dividido entre la longitud del cartílago articular la longitud del cartílago articular de la patela y, bueno, hay que corregir esos valores. Si es más de 1,2 es patela alta, si es menos de 1,2 es patela baja, menos de 0,8 es patela baja. Entonces, la patela alta es un factor de riesgo, se asocia en un 92% se encuentra en la inestabilidad patelar. Entonces, tenemos otro que es la distancia de la tuberosidad tibial la gruta en surco troclear. Entonces, en eso es necesario la imagen tomográfica. Tenemos dos cortes. En primer corte donde se ve en grande lo que es eh, el surco troclear. Se lanza una línea perpendicular a la línea que se traza entre la parte posterior de los cóndilos femorales, y el siguiente corte que está sombreado a nivel de la tuberosidad tibial, el borde más anterior de la tuberosidad tibial se lanza una perpendicular igual hacia la línea de referencia, que es la línea posterior del surco trocleares, y se halla la distancia. Lo normal es de 10 a 13 milímetros. Entonces, lo patológico es cuando esta distancia es mayor a 20 milímetros. Es un factor de riesgo que se encuentra en un 80% en la inestabilidad de rodilla. Entonces, hay estudios actuales que a este punto de corte lo bajan a través de estudios con la resonancia magnética. Entonces, con resonancia magnética más de 13 milímetros ya es patológico, es signo de inestabilidad, factor de riesgo de inestabilidad. Ahora,
Otro factor de riesgo clásico es el til patelar. Entonces, la angulación de la patela, si bien el clásico antigua, bueno, se ha tomado clásicamente como el cuarto factor de riesgo, actualmente se considera como una consecuencia de las tres primeras. En til patelar es la línea que se traza desde la longitud de la patela de ambos polos con respecto a la línea de los trazado de los cóndilos posteriores. Lo normal es que esté o bien neutro o bien hasta 2 grados. Mayor a 5 grados es patológico, ¿no? Si bien también en TIM patelar, si es que no hay si es inestabilidad, otra forma de corregirlo, si no hay ningún factor anatómico, aún no hay otro factor asociado, se le puede hacer liberación del retináculo lateral para poder liberar la patela, ¿no? Ahora, ya hemos visto la parte de los diagnósticos, vamos a hablar del tratamiento de lo que es el síndrome patelar. Entonces, igual, si hablamos de tratamiento, hay que hablar de Yur con su famoso menú a la carte, en el cual habla clasifica a los pacientes en tres grupos. En un síndrome doloroso patelar, los potencialmente a una luxación patelar y la luxación patelar objetiva. Entonces, ¿qué es la diferencia? Un síndrome de dolor patelar que pacientes que tengan dolor de rodillas. Entonces, es un grupo de pacientes que tienen dolor de rodillas, pero no tienen ningún factor de riesgo y no tienen ningún episodio de luxación. Un paciente potencial, una luxación patelar potencial, es aquel que tiene un factor de riesgo que ya hemos hablado, pero no ha tenido ningún episodio de luxación. Entonces, la luxación objetiva es porque se ha visto, ya ha habido un episodio clínico de luxación de la patela. Entonces, si es la primoluxación o recordamos que la primoluxación es tratamiento conservador, junto con los demás tratamientos. Sí, Este, sí. si esto falla, va al tratamiento quirúrgico. Los pacientes que tienen una luxación de patela objetiva, más de dos luxaciones vistas, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, pero en tratamiento es abordar a los factores de riesgo que tiene el paciente. Es difícil encontrar una luxación de patela sin ningún factor de riesgo. Y si hubiese el caso, fuera difícil el manejo de la reducción de esa patela. Entonces, ahora, todo episodio de luxación de patela de por sí va a dañar el ligamento patelofemoral medial, es de hecho. Pero no hay que confundir que la patela se luxa por una lesión de este. Entonces, es una consecuencia de. Entonces, el tratamiento quirúrgico siempre va a ser la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, asociado a, hay que buscar cuál es el factor de riesgo que tiene el paciente. O bien tiene una displasia troclear, una patela alta, un aumento de la tuberosidad tibial, con la distancia de TG o un til patelar. Si tiene una displasia troclear, un de jure A, entonces no hay un tratamiento quirúrgico. Si es un de jure B y D, entonces hay que hacer una cirugía, una troqueoplastia de profundización de surco. Y si es un de jure C, hay que evaluar bien el paciente a ver si se puede ayudar con una distalización, medialización de la tuberosidad. Si es una patela alta, entonces recordamos que tiene un CDI mayor a 1,2. Y entonces, ¿cómo podemos solucionar con bajando la tuberosidad tibial? Entonces disminuir el la longitud de la patela, ¿no? De la longitud del tendón. Entonces, con eso es una cirugía de distalización de la tuberosidad tibial. Si tenemos, en cambio, un aumento del TTTG, es una cirugía de medialización de la tuberosidad para obtener rangos objetivos tomográficamente entre 10 a 15 milímetros y de resonancia entre 8 a 13. Ahora, si hay un TIL patelar medial negativo, hay que disminuir la carga de retináculo lateral, como ya hemos visto. Entonces, acá le vamos a poner para
cómo es el tratamiento de reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Entonces, se hace un abordaje sobre cerca a lo que es la patela, se hace un brocado con 2.4 en la parte superior del borde medial de la patela. 3 milímetros distal se le coloca en segundo brocado. Podemos ver, para reconstruir este ligamento se utiliza tendones de bien de los músculos de esto, o bien en glacilis, músculo de tendón en glacilis, o bien los isquiotibiales, ¿no? O cuádriceps puede ser. Depende de la preferencia cirujana. Hay más de 100 técnicas quirúrgicas de cómo reconstruir el ligamento patelofemoral. En este caso, tenemos el tendón en el cual se inserta en el borde medial de la patela con sistema de anclas, en el cual en lo que es la inserción rotuliana. Ahora, para la inserción femoral, con plantillas bajo fluoroscopio, tenemos la ubicación del punto de Schottler, en el cual se hace la perforación, a la cual eso se aborda sobre el punto de Schottler, y a través de hilos el injerto se baja y se fija el injerto a la inserción femoral con tornillos de biointerferencia, ¿no? Y tenemos así el tratamiento quirúrgico del ligamento patelofemoral, ¿no? Es subido gracias a Artex. Tenemos en... Entonces, para llevar a casa, tenemos que recordar que la articulación patelofemoral es el principal mecanismo extensor, ¿no? Es una primera función de la patela, es un brazo de palanca que da un 20% más a la extensión. Recuerda cuáles son los estabilizadores de la patela. Los estáticos. El principal estabilizador estático entre los 0 y 30 grados es el ligamento patelofemoral.